Saludos familia. Bienvenidos a nuestra noche de Pregúntale al Pastor. Voy a estar contestando algunas preguntas que ustedes me han enviado con el deseo, con el anhelo de que ustedes puedan crecer en su relación con el Señor y en el conocimiento que ustedes tienen de la palabra. Varias personas ya me han estado enviando preguntas y estoy contestando las preguntas que ya me han enviado. Si usted se está conectando en esta noche por primera vez quizás y dice, a mí me hubiera gustado poder enviar una pregunta que tenía, siéntase la libertad de escribir en los comentarios o enviarme un mensaje privado y con mucho gusto la vamos a estar respondiendo. También, si usted, mientras estamos platicando en esta noche, le llega una pregunta, por favor siéntase la libertad de escribirla en los comentarios y vamos a estar respondiendo a sus preguntas. Si ya usted envió una pregunta, créame, va a ser respondida, a lo mejor no todas hoy, pero sí vamos a estar respondiéndola en los próximos viernes. Así que vamos a entrar de lleno en esta noche a las preguntas. Y la primera dice, ¿qué dice la Biblia sobre la salvación de la familia? Entonces la explicación que esta persona nos da acerca de su pregunta es la siguiente. La palabra dice, serán salvos tú y tu casa, dice esta persona. Como quiera, mis hijos tienen que aceptar a Jesús como su Salvador para que toda mi casa sea salva. O sea, no tan solo por el hecho de que yo les sirva a Dios, ya ellos no deben de hacer nada. Yo siempre he creído que es una promesa que está vigente para todos, pero voy a ir viendo a mi familia convertirse a Dios poco a poco. Entonces, esto es una muy buena pregunta. La pregunta básicamente en su contexto dice lo siguiente. Si yo soy salvo, eso garantiza de que mi familia va a ser salva. Y esta persona pregunta basado en Hechos capítulo 16, verso 31, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si leemos este verso, nada más así a la ligera, pues sí da la impresión de que podría ser que si tú crees en Jesucristo, ya tu familia ganó el cielo, ¿verdad? Ya tu familia no tiene que hacer más nada y que van a ser salvos ellos también porque tú eres salvo. Ahora, el contexto es muy importante cuando nosotros leemos la Biblia. Y cuando se agarra un verso fuera de contexto, se convierte en un pretexto. Así que cuando miramos el contexto de Hechos capítulo 16, verso 31, es Hechos capítulo 16, versos del 11 al 34. En estos versos, Pablo y Silas son encarcelados injustamente después de liberar a una muchacha que estaba endemoniada. Ellos son llevados a la cárcel, son arrestados, llevados a la cárcel. Y en medio de una cárcel horrible ellos comienzan a adorar a Dios. Y está de noche, ellos están adorando al Señor, los presos lo están escuchando adorar al Señor, cuando inesperadamente un terremoto los libertó. Pero ellos no se van de la cárcel, nadie se va de la cárcel. Cuando el carcelero, la persona que estaba encargado de ellos, se da cuenta de que todas las cárceles se habían abierto, se iba a matar. Y Pablo y Silas lo detienen y le dicen, nadie se fue, todos estamos aquí, no tienes que hacerte daño. Y esto lleva a este carcelero a que ponga su fe, a que crea en el Dios de Pablo y Silas. Y es ahí cuando el carcelero le pregunta, ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Y la respuesta de Pablo y Silas al carcelero es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero en este contexto en específico, la promesa es, si tú como líder de tu familia, si tú como una persona respetada dentro de tu familia, le entregas tu vida a Jesucristo, si tú crees en Jesucristo, tú vas a influenciar a que toda tu familia también crea en Jesucristo y que sean salvos de la misma forma que eres salvo tú. La promesa o el verso no necesariamente implica que el resto de la familia no tiene elección y que van a ser salvos nada más
que porque el carcelero era salvo. Para poder entender y contestar esta pregunta acerca de que si una persona en la familia es salva, si los demás van a ser salvos por asociación, necesitamos recordar lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que solamente hay un camino para la salvación y que es por la fe en Cristo Jesús. También la Biblia nos enseña que tenemos el mandato para creer y que todos tenemos que creer por nosotros mismos. En otras palabras, que Dios nos ha dicho, si tú quieres ser salvo, tú tienes que tomar la decisión de recibir el regalo de la salvación que Dios gratuitamente ofrece. La salvación solo puede venir a un individuo que personalmente crea en Cristo. Creer en Cristo no es algo que un padre pueda hacer por un hijo o por una hija o un esposo por una esposa. El hecho de que un miembro de una familia o de un hogar crea no garantiza que el resto también creerán. Pero eso no significa que un padre o una madre piadosa no tengan una profunda influencia espiritual en sus hijos o en sus cónyuges. Por el contrario, un cristiano dentro de una familia ejerce una influencia espiritual poderosa. El líder del hogar establece el curso para la familia en muchos aspectos, incluso espiritualmente. Con todo el corazón debemos esperar, orar y luchar por la salvación de nuestra familia. Y debemos de creer que nuestra familia va a llegar un momento donde van a poder tener un encuentro ellos personal con Jesucristo y que ellos por voluntad propia también van a poder decirle que sí al Señor. No porque nosotros somos salvos, ellos van a ser salvos, sino porque ellos escogieron ser salvos, van a ser salvos, sino porque ellos creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si tú te encuentras en ese momento, en una situación como esa, en la que uno de tus seres queridos, un familiar en que tú amas, todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo, no te desanimes. Continúa orando por él o por ella. Continúa creyendo que el Señor los va a salvar. Y continúa pidiéndole al Señor que se revele a sus corazones para que ellos puedan tomar una decisión por ellos mismos. La segunda pregunta que vamos a contestar en esta noche es la siguiente. ¿La gente de otras religiones adoran al mismo Dios que los cristianos? La pregunta sale de si el Dios de los cristianos es el mismo Dios de los musulmanes, es el mismo Dios de otras religiones del mundo. La respuesta, no. Las otras religiones no adoran al mismo Dios que los cristianos. Los cristianos tenemos una visión única de quién es Dios. Nosotros creemos que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios hecho hombre. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Una religión que no crea que Jesús es Dios, entonces creen un Dios diferente al Dios que los cristianos le servimos, al Dios que nos encontramos en la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios es una Trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres son un solo Dios, que no son tres dioses separados, sino que son un solo Dios. Y ninguna otra religión cree que Jesús es el único Dios y cree que Dios es trino. Solamente el cristianismo. Por lo tanto, la creencia cristiana en Dios dice que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres son uno, que no son tres dioses distintos, sino que es un solo Dios, y que Jesucristo, el Hijo, es Dios. Que Jesucristo es Dios hecho hombre. Entonces, estos son dos diferencias fundamentales que nos ayudan a poder reconocer que el Dios cristiano y el Dios de otras religiones no es el mismo Dios. También cuando vemos los atributos nos damos cuenta de que son distintos. Cuando vemos sus características,
su personalidad. ¿Por qué esto es importante? Porque la Biblia nos enseña que no hay otro nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos, solamente a través del nombre de Jesucristo. Por lo tanto, la clave para reconocer si nuestro Dios y el Dios de otras religiones es el mismo Dios, es si otras religiones creen que Jesucristo es el único Dios. Y si otras religiones creen que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, la gente de otras religiones no adoran al mismo Dios que los cristianos. La tercera pregunta que queremos contestar en esta noche dice de la siguiente forma. ¿Existe prueba de la inspiración de la Biblia? Los cristianos creemos que la Biblia es inspirada por Dios, que fue orquestada, que fue escrita por Dios a través de escritores humanos, y que todo lo que dice y todo lo que afirma decir es correcto. Los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es nuestras reglas de fe y de conducta. Ahora, la pregunta entonces que se nos hace en esta noche es si existen pruebas que nos corroboren a nosotros que verdaderamente la Biblia fue escrita, fue inspirada por Dios, fue organizada y escrita por Dios. Como lo declara 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Entonces, lo que yo quiero compartir en esta noche con ustedes son algunas de estas evidencias que comprueban que la Biblia fue inspirada por Dios. La primera evidencia es el cumplimiento de las profecías. La Biblia contiene más de 300 profecías en el Antiguo Testamento solamente. 300 profecías que hablaban específicamente acerca de la primera venida de Jesucristo, cuando Jesucristo vino y se hizo hombre y nació en Belén y vino a la tierra por primera vez. No hay duda de que estas profecías son de Dios porque los manuscritos datan desde antes del nacimiento de Cristo. Eso quiere decir que estas profecías fueron escritas antes de que el evento ocurriera. Por lo tanto, estas profecías declararon algo que no había ocurrido. Y lo declararon con detalle, y lo que ellos dijeron que iban a suceder se cumplió al pie de la letra. Entonces, el cumplimiento de las profecías bíblicas o el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en relación a la persona de Jesucristo nos confirman a nosotros que la Biblia es inspirada por Dios, que Dios dijo en el Antiguo Testamento que Jesús iba a nacer en Belén y que Jesús nació en Belén. Que el Antiguo Testamento nos enseña que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y una virgen concibió y dio a luz un hijo cuando Jesús nació. Y comenzamos junto con ese un montón de otros detalles de su vida, un montón de otras profecías acerca de su vida, de la vida de Jesús que se cumplen. Y esto nos confirma, el cumplimiento de las profecías nos confirman que la Biblia es inspirada por Dios. No solamente eso, la unidad de la Escritura también nos confirma que la Biblia es inspirada por Dios. Porque la Biblia fue escrita por 40 escritores humanos durante un periodo de aproximadamente 1600 años. Y había una gran diversidad entre esas personas. Algunos eran ricos, otros eran pobres, algunos eran reyes o gobernadores, algunos eran profetas o sacerdotes, algunos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos. Pero todos escriben, inspirados por el Espíritu Santo, durante un periodo de 1600 años y no se contradicen. No solamente eso, la Biblia fue escrita en tres continentes distintos, en Europa, en Asia y en África. Entonces, eso nos confirma a nosotros que la Biblia es
inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque en medio de toda esta distancia geográfica, cuando no se podían comunicar todos estos autores, escribieron un solo mensaje que no se contradice. La Biblia no se contradice a sí misma. Y no hay forma de que esto pudiera haber sucedido sin que Dios, sin que el Espíritu Santo supervisara la escritura o la redacción de la Biblia. Entonces, la unidad de la Biblia. Ahora quizás usted diga, pero pastor, en la Biblia hay un montón de aparentes contradicciones. Pero cuando nos ponemos a analizar lo que dice la palabra del Señor, no se contradice. No se contradice, sino que nos presenta la realidad de distintos ángulos. Pongámonos a pensar en dos personas que son testigos de un accidente de tránsito. Estas dos personas ven el mismo accidente a la misma vez, pero recuerdan aspectos diferentes del evento. Eso es lo que sucede con la Biblia, especialmente con los evangelios, en donde nos encontramos a cada evangelista compartiéndonos la verdad del evento que sucedió desde su perspectiva. La unidad de la Escritura nos comprueba que la Biblia es inspirada por Dios. La tercera evidencia es que la Biblia presenta a sus héroes tal como eran en realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que en la Biblia nos encontramos con personas que tienen problemas, que cometían errores tal y como lo hacemos nosotros. Y eso es importante porque si yo fuera a mentir y crear una religión falsa, una religión acerca de mí, yo me voy a presentar como el mejor hombre del mundo. Yo me voy a presentar como alguien perfecto, como alguien que no cometió errores. Pero en la Biblia, aún los mismos autores de la Biblia se presentan ellos mismos con sus fallas, con sus imperfecciones. Nos encontramos a Pedro siendo impulsivo, y al rey David cometiendo adulterio, y a Moisés teniendo problemas con su carácter. Y aunque ellos mismos fueron utilizados por Dios para escribir porciones de las Escrituras, ellos se presentan a sí mismos con todo y errores. Lo que nos confirma que tuvo que haber sido Dios el que estuviera escribiendo y que ellos tenían un respeto tan grande por el Señor que escribieron las cosas tal y como les fueron dichas. Estos autores humanos pudieron haber omitido fácilmente de la Biblia sus errores y sus pecados. Pero Dios los dirigió a que los incluyeran para que, por su ejemplo, nosotros pudiéramos aprender. Entonces, la Biblia es inspirada por Dios porque vemos a autores humanos siendo vulnerables y diciendo la verdad, aunque la verdad los hacía ver mal a ellos. La otra evidencia que tenemos acerca de la inspiración de la Biblia son los hallazgos arqueológicos que corroboran las historias registradas en la Escritura. Por muchísimos años, las personas que ponían en duda la inspiración de la Biblia o la veracidad de la Escritura decían que Poncio Pilato no existía, que eso era un personaje que la iglesia se había inventado. Sin embargo, descubrimientos arqueológicos descubrieron cerca de Cesarea Marítima, al noroeste de Israel, cerca del mar Mediterráneo, unas ruinas arqueológicas donde aparece el nombre tallado en piedra de Poncio Pilato, tal y como lo describe la Biblia. Entonces, estos hallazgos arqueológicos corroboran cosas que la Biblia había dicho ya por mucho tiempo. También resultan de interés los escritos de un historiador judío que trabajaba para los romanos que se llamaba Josefo. Josefo fue un historiador del primer siglo y registra eventos en su libro de historia que compaginan, que concuerdan con lo que la Biblia enseña. Entonces, afirmando
y corroborando que la Biblia está diciendo la verdad y que no son historias, que no son mentiras, sino que la Biblia dice la verdad y que la Biblia es digna de confianza, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, cuando consideramos estas evidencias, aceptamos totalmente que la Biblia procede de Dios, tal y como dice 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 16. ¿Por qué es importante creer que la Biblia es inspirada por Dios? Porque si nosotros vamos a utilizar la Biblia como nuestra regla de fe y de conducta, necesitamos asegurarnos de que verdaderamente la Biblia es palabra de Dios y no son inventos de una persona. Y lo vemos que hay evidencias que nos confirman lo que ya nosotros hemos experimentado por fe, que la Biblia es inspirada por Dios. Y permítame repasar las evidencias. La primera, porque las profecías del Antiguo Testamento se cumplen. Todas las 300 profecías acerca de la primera venida de Jesucristo se cumplieron. Número 2, creemos que la Biblia es inspirada por Dios porque tiene unidad. Porque aunque la escribieron más de 40 seres humanos en 1500 años a través de 3 continentes, la Biblia no se contradice a sí misma. Tiene unidad, tiene cohesión. La tercera evidencia, la Biblia presenta a sus héroes como en realidad eran, con sus fallas y sus debilidades. Y si yo voy a mentir y voy a crear un documento falso o una religión que hable, voy a inventar una religión, me voy a presentar a mí como un héroe, como el que tiene todo bajo control. Pero la Biblia es la palabra de Dios porque estos autores escribieron cosas que los hacían ver mal a ellos, porque Dios quería que nosotros las supiéramos para que pudiéramos aprender al respecto. La Biblia es inspirada por Dios. Cuarto, por los hallazgos arqueológicos que corroboran las historias registradas en las Escrituras. Y por último, los historiadores del primer siglo como Josefo coinciden en relatar los eventos que relatan las Escrituras. Así que podemos tener la certeza, usted y yo podemos tener la certeza, la seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios. Habiendo contestado estas 3 preguntas en esta noche, yo quiero animarlo a que usted continúe estudiando su Biblia, que usted continúe tomando un tiempo para leer su Biblia y para reflexionar en lo que dice la palabra del Señor. Lo animo a que agarre su Biblia, una traducción sencilla como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Dios habla hoy, la traducción Dios habla hoy, o la traducción Nueva Versión Internacional, y que las agarre y que comience a leer. Si se le hace más fácil leerlas digitalmente o a través del internet, puede ir a BibleGateway.com. BibleGateway.com, y ahí tienen muchas traducciones de la Biblia en español que usted puede utilizar también. Lo importante es que se proponga leer la Biblia de una forma sistemática y que todos los días lea la Biblia, o que frecuentemente lea la Biblia, y que se ponga a meditar en lo que dice la palabra del Señor. Quizás usted diga, pastor, pero a mí se me hace difícil leer la Biblia. También hay formas de que usted pueda escuchar la Biblia. Usted puede descargar en su teléfono la aplicación de los Gedeones, The Gideon Bible App. The Gideon Bible App. Y ahí usted puede descargar su Biblia en español y escuchar la Biblia siendo leída o narrada a usted. Y le va a ayudar a poder empaparse de la palabra del Señor. En momentos como los que estamos viviendo, donde hay tanta información que nos es lanzada a nosotros, necesitamos llenar nuestra mente, nuestro corazón de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Los animamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Y mientras estudia,
Si tiene alguna pregunta, siéntase la libertad de enviármela y con mucho gusto la vamos a estar respondiendo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y yo quisiera, antes de despedirme, hacer una oración por usted. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú eres un Dios que te preocupas por nosotros. Gracias que nos dejaste la palabra para que tuviéramos una regla de fe y de conducta. Gracias porque podemos confiar que la Biblia es la palabra de Dios. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él es nuestro Salvador. Gracias porque podemos tener una relación personal contigo. Gracias, Señor, que somos salvos, no porque nos obligaste, no porque nadie nos obligó, sino porque entendemos lo que tú hiciste por nosotros. Que tú nos amaste tanto que moriste por nosotros, para perdonar nuestros pecados, para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque resucitaste al tercer día, venciendo al pecado, a Satanás y a la muerte, y dándonos esperanza de que nosotros también vamos a vivir. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor, y te pido que tú bendigas los esfuerzos de cada uno de mis hermanos de estudiar la palabra. Y que mientras ellos se proponen estudiar la Biblia, que tu Espíritu Santo los ayude a entender la palabra, que tu Espíritu Santo grabe la palabra en sus corazones y en sus mentes, y que ellos puedan crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo bendigo a toda la familia que nos escucha en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Los amamos un montón. Que tengan buenas noches.